para... Vamos a orar juntos para que sea nuestro amado Dios quien nos dé toda la sabiduría. ¿Oramos juntos? Amado Dios nuestro, te damos muchísimas gracias porque has sido tú quien nos ha permitido la salvación tan grande y tan preciosa. Nosotros estábamos caminando en medio de pecado, en medio de la ignorancia espiritual, pero nos has salvado con tu grande gracia y tu grande misericordia. Ahora nosotros queremos llevar una vida conforme a tu santa voluntad. Especialmente agradecemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y también ahora nosotros queremos sacrificarnos para continuar con esta gran obra. Nosotros en la iglesia de Carmen, en la iglesia de Villa, estamos aprendiendo el mensaje a las 7 iglesias. Que por favor el mensaje de hoy sea el Espíritu Santo quien guíe los labios del predicador para que solamente diga de tu palabra y que también abra el corazón de todos los oyentes para que toda esta palabra se quede bien guardada en el fondo de nuestro corazón. También suplicamos por aquellos hermanos que están en problemas, en dificultades y en enfermedades, en desánimos, que por favor por medio de tu palabra les pueda animar y darles todo el consuelo necesario. Agregamos que también por favor estés con cada uno de los amados hermanos que está invitando arduamente a sus seres amados, a sus conocidos, porque viene el evento del seminario de la Biblia. Por favor, abre el corazón de todos nuestros invitados para que puedan venir y participar bien. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar, hermanos, nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis. Veo muy oscuro a los hermanos de Villa como un cine. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. Yo lo voy a leer, hermanos. Yo lo voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y he aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, juntos, por favor, vamos a leer el versículo 8. El versículo 8, les pido que por favor lo leamos juntos. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Sí, hermanos, yo estoy muy agradecido con el Señor. El día de ayer, como saben, tuvimos el retiro de los jóvenes,
Por eso 4 iglesias han participado: Mérida, Carmen, Escárcega y Campeche. Entonces, aproximadamente 42 jóvenes han participado bien en este retiro. Fue de gran bendición espiritual. Me parece que los jóvenes de Carmen se han llenado mucho de la palabra, también han disfrutado mucho de este retiro. Hubo un concurso de conocimiento, ya quedamos en segundo lugar, pero el próximo año ya el primero, ¿no? Sí, por eso la verdad fue muy lleno de la gracia del Señor. Hasta yo me sentí más joven. Ahorita ya no, me duele mucho el cuerpo. También los predicadores han preparado también la comida, por eso entre el pastor Eliseo, el pastor Tito, su servidor, ya preparamos un caldo de marisco y todo eso. No sé cómo quedó. Los jóvenes me dijeron que 10 de 10, pero unos ni siquiera comieron, pero me dijeron que sabía muy rico, pero yo les creo bien. Entonces, hermanos, ha sido de una gran bendición y les pido que sigamos orando por nuestro amado grupo de jóvenes, ¿sí? Es nuestra iglesia a futuro, por eso vale la pena invertir toda la oración y esfuerzo en ellos, porque si Dios lo permite, son los que en el día de mañana ellos también se encargarán de la iglesia de Ciudad de El Carmen. Por eso les pido mucho su preciosa oración y animo a que más jóvenes puedan participar también en las reuniones que estamos teniendo. Hermanos, hoy quiero aprender con ustedes sobre el mensaje de la iglesia de Filadelfia. Solo vamos a recordar lo que hemos aprendido hasta ahora. Hermanos, mire bien. De la primera iglesia que nosotros aprendimos fue la iglesia de Éfeso, cuyo significado es resbalar. Se parece mucho a la época apostólica que duró de entre el año 33 al año 100 después de Cristo. Hermanos, ellos recibieron una gran alabanza de Dios, pero han terminado de la manera inadecuada porque ellos enfriaron su amor ante el Señor, perdieron su primer amor. Luego nosotros hemos aprendido de la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra, con lo que preparan a los muertos. Entonces aquí el Señor ya anunciaba que vendría una época de demasiada dificultad. Entonces, del año 100 al 313 es la época de los padres de la fe, donde Roma empezó a perseguir a todos los creyentes. Ellos no recibieron ningún tipo de regaño delante de Dios, ya que a pesar de su dificultad, ellos permanecieron fieles hasta la muerte. Por eso ellos recibieron muchísima alabanza de Dios. Después, la iglesia en Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio y también la confusión, complacer al pueblo. Ellos también tuvieron demasiadas dificultades. Sin embargo, ¿por qué el Señor no les felicitó tanto como a la iglesia de Esmirna? Porque ellos entraron en gran confusión. Poco a poco fueron dejando la Biblia y por las dificultades y sin la palabra de Dios, ellos empezaron a cometer pocos errores. Pocos errores ellos empezaron a cometer. Empezaron de poco a poco a aceptar costumbres equivocadas. En ese momento el Señor les ha regañado. Tengo esto contra ti, que tienes pocas cosas, no pocas cosas, pocos errores. Sin embargo, ellos no lo corrigieron. Se parece mucho a la época, como dijimos, del 313 al 590. Se le llama la época de la Iglesia Nacional. Luego, hermanos, aprendimos de Tiatira. Tiatira significa el sacrificio continuo. ¿Esto por qué, hermanos? La reunión, más que llenarse de la palabra, se convirtió en un ritual obligatorio. Entonces se parece mucho del año 590 a 1517, la época de la iglesia católica medieval. Entonces durante este tiempo todos los creyentes solamente por medio de como rituales o algo así. También el Señor les ha regañado mucho, muchísimo. ¿Por qué a esta época el Señor les ha regañado demasiado? Fue cuando surgió la época también de la Santa Inquisición, donde entonces los creyentes empezaban a matar a las demás personas que no se querían acercar. En ese momento el Señor vio que esto era muy abominable, por eso les ha reprendido y les dijo que los juzgaría con sus pies, que hiciese con mucho rigor, con muy estricto. Sin embargo, aún a este tipo de época, a esta iglesia también Dios le ha felicitado por una cosa. ¿Cuál?
ellos terminaron bien. Aunque empezaron de manera muy corrupta y todo eso, cometiendo graves errores, pero ellos han recapacitado y han terminado bien. Entonces eso merecía toda la alabanza de Dios. Al contrario de la iglesia de Éfeso, que ellos comenzaron bien y terminaron mal, esta iglesia de Tiatira comienza mal, pero termina bien. Entonces el Señor le ha felicitado. Aprendimos también de la iglesia en Sardis. Sardis significa el rastro que quedó. ¿Esto por qué? Del año 1517 al año 1700 se le llamó la época de la Reforma. Es cierto, todos estaban totalmente llenos de confusión. Sin embargo, se empiezan a levantar personajes que otra vez le dan toda la importancia a la Biblia. Y entonces, ¿cuál fue el lema de esta época de la Reforma? Vamos a volvernos a la Biblia. Ese fue el lema de todos ellos. Vamos a regresar a la Biblia, porque ellos se daban cuenta que muchos rituales que practicaban no eran conforme a la palabra de Dios, sino era lo que se les había impuesto. Entonces, cuando Lutero se da cuenta de esto, muchos corazones empiezan a despertar y el lema fue, vamos a volvernos a la Biblia. Sin embargo, ¿por qué Dios los regañó demasiado? De hecho, Sardis es una de las iglesias que más el Señor ha regañado e incluso les dijo una de las frases más fuertes: tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué? Si bien ellos tuvieron mucho celo para predicar el evangelio, tuvieron mucha pasión para predicarlo, sin embargo, ellos no recibieron la guía del Espíritu Santo. Muchos de ellos lo hicieron según su propio pensamiento. ¿Y eso qué ocasionó? Más confusión, más confusión. Entonces, ahora ellos decían, tenemos el evangelio verdadero, pero ya no era el evangelio verdadero. Ellos ya le habían metido todavía muchísimas más cosas. Por eso el Señor les ha reprendido. Las obras de ellos parecían las de un muerto. Aunque ellos en su espíritu estaban vivos, habían recibido la gracia de Dios, pero sus obras estaban muertas delante del Señor, que si no servían, no las podía aceptar. Y hermanos, hoy aprendemos de la iglesia de Filadelfia. Hermanos, Filadelfia significa amor fraternal entre hermanos. Esto se parece mucho a la época del siglo XVIII al siglo XIX, que se llamó la época del restablecimiento espiritual, o también algunos le llaman la época de la Segunda Reforma. Hermanos, pero primero nosotros necesitamos ver qué estaba pasando en esta ciudad llamada Filadelfia. Cuando Juan escribió esto, esta ciudad Filadelfia se encontraba a 40 kilómetros al sureste de Sardis. Entonces, los que habían recibido la salvación eran muy poquitos. Eran muy poquitos. Pero, hermanos, ¿sabe qué cualidad ellos tuvieron? Ellos quisieron llevar la vida santa y piadosa. Ellos, aunque eran poquitos, se empezaron a amar entre sí mismos. Fortalecieron su comunión, se empezaron a amar orando unos por otros. ¿Y luego qué pasó? Dios empezó a añadir más almas. Y luego esta iglesia empezó a crecer. El evangelio se empezó a multiplicar mal. Pero ellos tenían un grupo que los perseguía. Se está diciendo aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 9: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Un grupo opositor al evangelio. Pero luego, ¿qué ocurrió? Estos hermanos llevaron la vida tan santa, tan piadosa, se amaron entre ellos, predicaron tan duro, que este grupo que se oponía recibió la salvación. Este grupo que se oponía tanto, terminó recibiendo la salvación. Entonces, claro que todos estaban sumamente sorprendidos. ¿Cómo ha pasado esto? Pero la respuesta, hermanos, está en el versículo 7. ¿Cómo se presentó el Señor ante ellos? Está diciendo, hermanos, Apocalipsis, dice el capítulo 3, el versículo 7. Yo lo voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, el que tiene la llave de David. ¿Quién tiene la llave de David? Hermanos, nosotros aprendimos. En la época de Tiatira se pensó, ¿no sería el apóstol Pedro quien recibió esta llave? Pero aquí está diciendo, este es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. El santo y el verdadero son las características del apóstol Pedro.
No es así. Son las características de Cristo, que Él tiene la verdadera llave de David. Pero ¿por qué ha dicho esto, hermanos? ¿Por qué ha dicho también la llave de David? Recordando el pacto mesiánico que Dios hizo con Abraham y que Dios hizo con David. Ambos se refieren a la gracia y poder de la salvación. Por eso este que tiene la llave de David significa el poder y la gracia de recibir la salvación. ¿Quién tiene ese poder y quién da esta gracia? Nuestro Señor. Por eso Él tiene la llave para que todos puedan entrar al cielo. Está diciendo, abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, hermanos, en el versículo 8 está diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta. Hermanos, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Esto a qué se refiere? No necesita buscarlo, pero si vemos en la pantalla, el apóstol Pablo ya había mencionado esto. Colosenses capítulo 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, esta puerta de la que está hablando Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, es la puerta del evangelio, la puerta de la palabra para que se predique. Entonces, el Señor es el que está diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta. Significa, tienes la grande oportunidad, tienes el gran poder para predicar este evangelio. Hermanos, algo bien importante que debemos checar, está diciendo el versículo 12. Voy a leer solo un fragmento. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Por qué el Señor ha dicho esto? Porque Filadelfia, ¿saben qué característica tenía? Temblaba mucho. Entonces temblaba tanto que mejor la gente se iba y regresaba. Se iba y regresaba. Por eso, ocupando la característica de esa ciudad, el Señor dijo, ustedes serán una columna y nunca más saldrán de allí, haciendo referencia aún todas las dificultades que haya, ustedes serán la columna firme que puede soportar cualquier terremoto. Hermanos, estamos viendo algo bien interesante de esto, que esta iglesia de Filadelfia no ha recibido ningún regaño de parte de Dios. Si nosotros analizamos del versículo 7 al versículo 13, no ha recibido ningún regaño. ¿A qué otra iglesia se parece mucho? A la iglesia de Esmirna, que tampoco recibió ningún tipo de regaño. Éfeso fue regañado, Pérgamo, Tiatira, Sardis fueron regañados, pero Esmirna y Filadelfia no han sido regañados. Esmirna, ¿por qué no fue regañado? Porque fue fiel hasta la muerte. Y Filadelfia, ¿por qué no fue regañado? Dios le puso la puerta abierta y ellos aprovecharon todo ese poder para predicar el evangelio. Hermanos, para el tiempo del año 1517, de verdad, el evangelio era como una vela que se estaba apagando su llama otra vez. Pero cuando llega la época del restablecimiento espiritual, muchos hombres encienden su corazón ante Dios y ellos dedican todo para predicar el evangelio. La verdad, de todas las épocas, tanto la iglesia de Esmirna como esta época de la iglesia de Filadelfia es cuando más se ha predicado el evangelio puro, es cuando más las personas se han sacrificado para predicar esta hermosa palabra. Por eso, hermanos, del siglo XVIII al siglo XIX es cuando el evangelio se expandió a todas las partes del mundo. Muchos han dado su vida para poder predicar este evangelio. Muchos ocuparon todos sus recursos, todo lo que tenían, hermanos. Algunos que eran de por sí ya predicadores, pero otros que no eran predicadores también se han sacrificado mucho y han contribuido a la obra del evangelio. Entonces fue en esta época cuando se levantaron hombres tan importantes. Por ejemplo, el conde de Zinzendorf. Sabemos, hemos aprendido solo un poco de él. Él desde muy pequeño, claro que ya estaba instruido en la palabra de Dios. Él ya había recibido la salvación. Pero él, cuando estaba viajando en el país de Francia, vio en un museo el retrato del Señor Jesucristo que estaba siendo llevado a la cruz con su corona y abajo decía, ¿verdad? Todo esto yo hice por ti, pero tú, ¿qué has hecho por
mí. Entonces aquí esta persona entendió, es cierto, Cristo dio todo por mí, pero yo que le he dado a Cristo. En ese momento él invirtió todo lo que tenía para la obra de él evangelio. Y entonces se ha podido predicar mucho. Y ese corazón que él tuvo motivó a otros hombres a que también abrieran su corazón para la predicación. Hermanos, por eso muchos predicadores, su aspecto era muy débil, era muy débil. Sin embargo, tanto como está diciendo en el versículo 8, sí, tienes la puerta abierta, tienes la puerta abierta, aunque tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Imagínense, esas personas realmente tenían muy poca capacidad. Un ejemplo, había un hombre en Estados Unidos que él ni siquiera pudo terminar la primaria. Por eso se dedicaba a bolear zapatos nada más. Pero él en su corazón sabía que debía predicar el evangelio que había recibido. Entonces, ¿saben qué hizo? Le empezó a predicar a los niños. Entonces, a los niños les empezaba a predicar. Por eso todos le llamaban, el maestro de la escuelita, el maestro de la escuelita. Hermanos, ese hombre se dice que ha convertido a más de 500,000 de estadounidenses. Su nombre fue D.L. Moody. Él incluso fue llevado hasta Europa para predicar el evangelio. Hermanos, aunque tenía poca fuerza, sin embargo, ellos han recibido todo el poder de Dios. También, hermanos, debemos pensar muy bien en este corazón. Entonces, les pido, hermanos, que por favor, otra vez vamos a leer juntos el versículo 8. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer juntos el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, hermanos, pensémoslo bien. Solo esta parte. ¿El Señor también a nosotros nos habrá dejado la puerta abierta o no? Hermanos, cuando nosotros pensamos en esto, la puerta abierta, ¿qué es lo primero que se nos debe venir a la mente? El arca de Noé. ¿Por qué? Su puerta también estuvo abierta mucho tiempo. Mientras esta puerta estaba abierta, ¿qué es lo que hacía Noé? Era el pregonero de la justicia de Dios. Era el pregonero de la justicia de Dios, incitando a todos, vamos a meternos al arca. Hermanos, en ese tiempo, ¿qué fue lo más terrible que pasó en ese tiempo? Dios cerró la puerta. Dice Génesis capítulo 7, y Jehová le cerró la puerta. Eso fue tan catastrófico, porque una vez que se cerró la puerta, nadie más se pudo salvar y todos perecieron en este terrible diluvio. Hermanos, San Mateo capítulo 24, el Señor dijo, así como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque también Dios ahora nos ha dejado una puerta abierta. Ha dejado a los que han recibido la salvación como pregoneros de justicia. Entonces, hermanos, si la gente no entra hacia esta puerta, no recibe la salvación verdadera, entonces, cuando Dios cierre esta puerta, que será en el día del arrebatamiento, nadie más se podrá salvar. Ahí se acabó toda la oportunidad. Entonces, hermanos, es una gran responsabilidad la que también nosotros tenemos. Hermanos, ¿cuál fue la virtud que tuvo la iglesia de Filadelfia? ¿Cuál fue la virtud que tuvieron los salvos que estaban aquí adentro de esta iglesia en Filadelfia? Dice el versículo 8, hermanos, has guardado mi palabra. Filadelfia significa amor fraternal entre hermanos. ¿Por qué cree que las otras anteriores iglesias no pudieron predicar tan bien como esta? ¿Qué cree que les hizo falta? ¿Mucho conocimiento? Amor, amor. Hermanos, pensémoslo bien. Dios es amor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia también debe estar rebosando de amor. Pero, hermanos, para que la iglesia rebose de amor, ¿de quién tiene que salir ese amor rebosando? ¿De quién? Sí, hermanos. Cada uno debe decir de mí, de mí, de mí. Por eso no es importante cuando alguien llega y dice, es que yo no veo amor en los hermanos, yo no veo amor en los hermanos. La pregunta más importante es, ¿cuánto amor ves en ti? ¿Cuánto amor has derramado tú por ellos? Eso es lo más importante, hermanos. Generalmente quien dice,
yo no veo amor en la iglesia, quiere decir, él mismo está vacío de amor. Él mismo está vacío de estas cosas. Entonces, hermanos, de nosotros debe salir este amor. Hermanos, no es importante pensar, ¿por qué los hermanos no piensan en mí? ¿Alguien alguna vez así ha pensado? ¿Por qué los hermanos no se preocupan por mí? ¿Por qué no se sacrifican por mí? ¿Por qué no hacen esto por mí? ¿Por qué no lo hacen por mí? La pregunta es, ¿tú qué has hecho por los hermanos? ¿Tú qué te has sacrificado por ellos? ¿Cuánto amor le has dado tú a los hermanos? Hermanos, nosotros debemos cambiar esa idea. No cuánto han hecho por mí, sino cuánto yo he hecho por ellos. No cuánto amor me tienen que dar a mí, sino cuánto amor yo les tengo que dar a ellos. Entonces, esa fue la virtud que tuvo la iglesia de Filadelfia. Hermanos, vamos a buscar Hechos capítulo 20, por favor. Hechos capítulo 20, versículo 35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Les pido, hermanos, que por favor lo leamos juntos. Hechos 20, 35, lo leemos juntos. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero, hermanos, pensémoslo bien. ¿Esto a qué está incitando más? ¿Solo a las buenas obras? No, hermanos. ¿Por qué? Porque anteriormente el apóstol Pablo dio uno de los testimonios más preciosos que alguien puede dar, encontrado en el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué quiere decir? Él dio su vida, entregó su vida para la predicación del evangelio. Hermanos, en este mundo, ¿quiénes son los más necesitados? ¿Los que no tienen dinero? ¿Esos son los más necesitados? Hermanos, pensémoslo bien. Los más necesitados, ¿quiénes son? Ellos no tienen la salvación. Yo voy, le puedo dar 1,000 pesos a una persona en situación de calle, cada día, cada día, cada día. Si él muere y va al infierno, ¿yo puedo sentirme satisfecho? Hermanos, por eso debe pensar bien. ¿Quiénes son los más necesitados? Los que no tienen la salvación. Ellos, no importa su condición económica, puede ser rico, pobre, no importa, no tiene la salvación, ¿qué tan necesitado está? Entonces, hermanos, ¿qué es lo mejor que nosotros les podemos dar a ellos? La grande gracia del evangelio. Hermanos, pensémoslo bien. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando, se encontró con una persona que estaba pidiendo dinero, ¿no? Pero el apóstol Pedro, ¿qué le dijo? Yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, ¿no? Entonces, esta persona ha recibido la gracia de Dios. Hermanos, nosotros en espíritu somos muy ricos, porque hemos recibido la salvación tan grande. Entonces, este mismo evangelio, esta misma salvación, ¿cómo no la podríamos dar? ¿Cómo no la podríamos compartir? Hermanos, entonces, si alguien ha recibido la salvación verdadera, su corazón está bien lleno de amor. Entonces, permanece en la iglesia con los que también están llenos de amor. Entonces, juntos pueden predicar la obra del evangelio, dándole de verdad a los demás lo que más necesita, que es la gracia de Dios. Pero también, hermanos, más bienaventurado es dar que recibir. Eso también, ¿qué significa? Si pensamos en el amor. Si pensamos en el amor. ¿Cuál es el amor falso? Yo te doy con la condición de que tú me des también. ¿Cuál es el amor sincero? Yo solo doy. No importa, recibo o no, eso no importa. Yo lo doy, este grande amor. Jesucristo, hermanos, primero nos ha pedido amor a nosotros para luego Él entregarse por nosotros. Nunca jamás. Su amor fue el más sincero. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿no? Eso dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo
unigénito. Entonces, primero Él nos ha dado todo el grandísimo amor. Debemos meditar bien, hermanos. ¿A Dios le ha faltado un poco de amor que darnos a nuestra vida? Usted, cuando nosotros lo meditamos bien, ¿qué le ha faltado a Dios darme de amor? Me lo ha dado todo. De verdad me lo ha dado absolutamente todo. De hecho, me ha dado gracia sobre gracia. Me ha dado todavía más, porque siempre está conmigo, siempre en cada dificultad está conmigo, a pesar de que yo no soy el hermano tan fiel, pero el Señor siempre ha estado conmigo. Entonces, ¿qué le ha faltado a Dios darme a mí? Absolutamente nada. Pero ahora vamos a invertirlo. ¿Cuánto amor yo le he estado dando al Señor? ¿Cuánto amor yo le he estado dando a los hermanos? ¿Qué he hecho yo por el Señor? Hermanos, si tuviéramos dos listas, donde una fuera, ¿qué ha hecho el Señor por mí? La lista sería interminable. Pero si hubiera la otra lista, ¿qué he hecho yo por él? Señor. ¿Qué he hecho verdaderamente yo por él? Señor, hermanos, la iglesia de Filadelfia nos enseña algo. ¿Qué podemos hacer para trabajar verdaderamente para él? Señor. Hermanos, primero que nada, algo bien importante. Vamos a buscar San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 35. San Juan capítulo 13, versículo 35, hermanos. San Juan capítulo 13, versículo 35. Vamos a leerlo juntos, por favor, lo leemos juntos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, es normal. Esta situación es muy normal, porque quien ha recibido todo el amor de Dios no tiene problema en también dar amor hacia los hermanos. Hermanos, nosotros debemos pensar muy bien en esto. Para atrapar la red es importante pescar y ser diligentes en estar pescándolos. Pero también, ¿qué cosa es muy importante para almacenar una gran cantidad de peces? Que la red no esté rota. Hermanos, aún así podemos tener mucho esfuerzo en pescar a las almas, pero si la red está rota, todas se van a salir por ahí. Entonces, ¿qué es lo que puede remendar la red rota de la iglesia? El amor. Los hilos para hacer la red más fuerte es el amor. Por eso no importa. Ahora no somos tantos hermanos, podríamos pensarlo así. Sin embargo, hermanos, la pregunta clave es esta. ¿Qué nos ha faltado para predicar más el evangelio? ¿Qué nos ha faltado para predicar más el amor del Señor? Hermanos, siempre la cuestión es esta. Si lo pensamos cada uno en particular, me ha hecho falta amar más a los hermanos. Hermanos, un pastor japonés ha dicho este tipo de frases. ¿Quién busca a Cristo en la iglesia solamente como un entretenimiento, saldrá fácilmente? ¿Quién busca a Cristo en la iglesia solamente por un beneficio o consuelo carnal, saldrá pronto de la iglesia? Pero ¿quién busca a Cristo dentro de la iglesia para el perdón de todos sus pecados, siempre permanecerá en ella? ¿Por qué, hermanos? Porque quien ha entendido la gracia del perdón de pecados nunca puede apartarse del Señor. Veámoslo bien. Jesucristo, ¿a cuántos les ha hecho milagros cuando estuvo en este mundo? A un montón. 5,000 hombres, luego 5,000 varones con sus familias, un montón de leprosos. Toda la noche le llevaron enfermos. Al momento de morir en la cruz, ¿quién estaba con él? Pensémoslo bien. Ellos solamente por recibir algo carnal estaban contentos. Cuando ya no lo recibieron, ya han abandonado todo. Pero hermanos,
los apóstoles, cuando vieron la resurrección del Señor y entendieron la gracia de Dios, entonces ellos, cuando por fin entendieron la gracia de Dios, nunca pudieron abandonar más al Señor. Mientras ellos no entendían la gracia de Dios, hablaban sus corazones emocionados: Señor, yo nunca te dejaré, Señor, yo nunca te abandonaré. Pero no había gracia en su corazón. Por eso es fácil que cuando se presentó ese momento, ellos huyeron. Pero cuando ellos vieron la resurrección del Señor y entendieron la gracia del perdón de pecados, ellos nunca pudieron abandonar la cruz del Señor. Al contrario, ellos han muerto de mártires como Él. ¿Por qué? Porque han recibido toda la gracia, han recibido toda esa gracia. Ahora nosotros, hermanos, también hemos recibido toda esa gracia de Dios, hemos recibido todo ese grande perdón, hermanos, pero nosotros debemos pensar: ¿qué he hecho yo para la grande obra de Dios? Pero lo que más puedo hacer, hermanos, para la obra de Dios es esto: si tuvieres amor los unos con los otros. Si de verdad yo empiezo a amar a todos los hermanos, si de verdad yo los empiezo a amar con todo el corazón, si todos los hermanos de las iglesias de Carmen y Villa, con el corazón sincero, nos empezamos a amar, esta iglesia de Carmen de Villa, ¿en qué se va a convertir? En un imán. Muchas almas van a empezar a venir a la iglesia, porque Dios verá: esta red ya no está rota. Entonces puede meter una gran cantidad de peces ahí. Pero esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, antes de pensar en cuánto amor he recibido de los hermanos, es mejor cuánto amor yo le he dado a cada uno de ellos. Cuánto amor de verdad está rebosando de mí. Por eso, hermanos, en el amor sincero hacia los hermanos, pensémoslo bien. Las mamás aquí aman a sus hijos o nietos, ¿sí? ¿Mucho o poquito? No son tan portados, pero sí les ama mucho. ¿Alguna mamá, abuelita o papá podría calumniar muy fuerte de su hijo con otra persona? ¿Por qué no? Tiene razones para hacerlo, ¿no? Pero ¿por qué no lo hace? Les amo tanto, les amo tanto. Es el amor que le tiene al hijo que opaca todos sus defectos. Hermanos, ese amor es el que nosotros debemos aplicar con los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el amor que Dios ha aplicado con nosotros. ¿Cuánta cantidad de pecados? Sin embargo, Hebreos capítulo 10, y no me acordaré nunca más de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos ya no hay más ofrenda por el pecado. ¿Cuántos pecados de verdad teníamos? Pero el Señor dijo: ya no veo ninguno de ellos, porque la sangre de Cristo los ha cubierto. Ya no veo ninguno solo de esos pecados, porque ya Cristo los ha cubierto. Eso es tan increíble. ¿Cuántos defectos tengo yo? Pero que diga el Señor que ya no me ve ninguno, porque la sangre de Cristo lo ha cubierto, es increíble. Entonces, hermanos, esa es la misma mirada que yo debo ver hacia los hermanos. ¿Sí? Empezando por uno mismo, tendremos muchos defectos. También los hermanos, algunos tendrán defectos, porque algo que nunca debemos olvidar es que la iglesia es el grupo de los pecadores que ha sido perdonado. Es un grupo de pecadores que ha sido perdonado. Es un hospital de almas. Entonces, claro que cada uno está llevando su propia batalla espiritual. Claro que cada uno tiene su propio carácter. Sin embargo, hermanos, solamente dentro de la iglesia, con una persona debemos ser muy estrictos. Con una persona sí debemos ser extremadamente estrictos. Tú no tienes derecho a enojarte, tú no tienes derecho a pelear. ¿Quién? Así es. Y con los demás, mucha paciencia, mucho amor. ¿Por qué? Si Dios, que es santo, ha declarado que ve a los hermanos sin pecado, yo siendo pecador, si empiezo a juzgar sus pecados a ellos, ¿cómo Dios santo no me juzgaría a mí? Hermanos, pensémoslo bien. Por eso, ¿alguna vez hemos hablado mal de algún hermano? Sin importar, sin importar, me ha dado para qué hacerlo o no, pero ¿alguna vez lo hemos hecho, hermanos? La primera cosa para empezar a amar sinceramente es dejar de hacer esto. Los hermanos no me escuchan, pero Dios sí puede escuchar. Solo pensemos eso. Dios santo le perdonó todo. Dios santo dice: yo no le veo ni un pecado a él. Pero yo, siendo corrupto, sí empiezo a hablar mal de los hermanos, entonces Dios tiene que juzgarme primero a mí. Entonces Dios tiene que disciplinarme primero a mí. Entonces Dios sí tiene que reprenderme y castigarme a mí primero.
Entonces, hermanos, ¿por qué también muchos hermanos recibimos disciplina de Dios sin darnos cuenta? Sin darnos cuenta viene mucha disciplina, ¿no? O de repente sale mucho problema y todo esto. Señor, ¿por qué? Aparentemente yo llevo mi vida limpia y todo eso. Pero el Señor puede haber escuchado cuando yo estoy hablando mal de los hermanos, cuando yo estoy juzgando a los hermanos. Pero también puede venir mucha disciplina por eso. Por eso, hermanos, para nosotros empezar a amar sinceramente a los hermanos, aplicando el amor verdadero, es dejar de hablar mal de ellos, dejar de juzgarles. Porque aquí está diciendo, si tuvieres amor los unos por los otros. Entonces, el amor que el Señor me dio a mí, en el cual Él ya no nos juzga. Al contrario, ¿qué es lo único que está haciendo el Señor por nosotros? Hermanos, Lucas capítulo 22. Ya lo hemos visto antes, pero Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas capítulo 22, versículo 32. Vamos a leerlo juntos, hermanos, por favor, lo leemos juntos. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí, también a ese Simón Pedro, ¿no? El Señor así le ha dicho. El Señor le dijo estas palabras: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quiere decir, el Señor ya sabía que Pedro le iba a negar. Era muy lógico, ya lo sabía, pero sabía que Pedro tendría una gran tristeza en el corazón. Por eso de antemano le dijo, yo he rogado por ti. O sea, el Señor le dijo, tú me vas a negar, pero yo te lo voy a devolver en ruegos. Yo voy a rogar por ti. Por eso tú, una vez vuelto, que decir, cuando este Pedro de verdad confirme su fe, el Señor le pidió este favor. Ahora tú confirma a tus hermanos. ¿Pero de qué manera? Cuando ellos también fallen, Pedro tiene que orar. Hermanos, aquí está diciendo, dice, hermanos, el versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí. Hermanos, ¿sabe? En la Biblia, generalmente, cuando Dios dice, he aquí, le está hablando a todas las personas. Sí, le está hablando absolutamente a todos los salvos, a todas las personas. Un ejemplo, he aquí el Cordero de Dios. Pues este he aquí para todas las personas. Quiere decir aquí el Señor, he aquí para todos los salvos. Les está diciendo esto, que en nuestras debilidades, en nuestros momentos cuando nos equivocamos, el Señor solamente ¿qué hizo por nosotros? Rogando, rogando con gran amor. Ánimo, tú puedes, así. Entonces, hermanos, cuando nos levantamos de eso, pero vemos a otro hermano que está cometiendo equivocaciones, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, también rogar con ese mismo amor. Cuando estaba yo en medio de la equivocación, aún ya siendo salvo, aún ya habiendo conocido la gracia de Dios, estando en medio de la equivocación, todavía el Señor sigue rogando, todavía sigue rogando. Entonces ese es el gran amor que Dios tiene para con nosotros, un amor que nosotros de verdad nunca podríamos tratar de comprender al 100%. Qué tan grande es el amor de Dios, que aún nosotros conociendo la gracia, todavía nos equivocamos y el Señor todavía está rogando por nosotros. Entonces, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiere decir, también nosotros debemos hacer lo mismo. Puede haber hermanos cuyo carácter es muy fuerte. Puede haber hermanos cuyo tiene todavía algunas cosas. En ese momento, ¿qué es lo que debemos hacer? Con el gran amor de Dios, solo estar orando. Señor, ayúdale, Señor, así. Pero, hermanos, lo que nosotros nunca debemos tratar de hacer es esto. Al juzgar o hablar mal de los hermanos, hacemos que Satanás le pase un tijerazo a la red. Cada que nosotros juzgamos a algún hermano, Satanás empieza a cortar esta red con su tijera, con su tijera. Entonces, hermanos,
nosotros debemos remendar la red, no dar paso a que esta red sea cortada. Entonces, con los hilos del amor de Dios hay que estar remendando mucho esta grande red. Hermanos, ¿por qué cree que insistimos mucho en que los hermanos se queden a comer? ¿Por qué cree que insistimos mucho en que se queden a la comunión? Es voluntario porque no se obliga. Sin embargo, ¿por qué cree que insistimos mucho? Si venimos, escuchamos y nos vamos sin hablar con los hermanos, sin conocer sus problemas, ¿cómo podríamos amarlos? ¿Cómo podríamos nosotros orar por ellos si no conocemos sus problemas? Hermanos, cuando nosotros nos quedamos a comer, ¿para qué es? Que no desayunamos, ¿no? Pues así, hermanos, es una buena oportunidad para hablar con los hermanos, porque al momento de comer todos estamos contentos, ¿no? Generalmente al comer todo el ser humano está muy contento cuando come. Pues eso es la gran oportunidad para hablar con los hermanos. Es una excelente oportunidad. Y luego también tenemos el tiempo del testimonio. Hermanos, ¿para qué? Para poder amarnos más, para conocer más nuestras dificultades, conocer más nuestras debilidades también. Por eso ahí podemos orar los unos por los otros, ahí podemos aplicar esta palabra. El Señor ha rogado por mí, por eso yo ahora rogaré por ti, yo rogaré por ti, ahora yo también rogaré por ti. Hermanos, es por eso, para que haya más amor en esta iglesia. Hermanos, nosotros no queremos ser el club social que ocupe la iglesia solamente para distraerse de todas las cosas. No queremos ser solamente el grupo de la iglesia donde uno viene para sentirse religiosamente un poco mejor, sino somos el grupo de la iglesia que de verdad se está amando entre los hermanos para poder predicar más fuerte el evangelio. Todo el que en su corazón quiere predicar con mucha fuerza el evangelio, tiene que empezar amando a los hermanos. Pero es lógico que para amar a los hermanos, yo mismo tengo que permanecer en la iglesia amando a los hermanos. Entonces, hermanos, pensemos muy bien en esto. Primero que nada, la iglesia de Filadelfia, ellos tenían muchísimo amor. Pero luego también ellos tuvieron esta gran virtud. Hermanos, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 3, por favor. Versículo 8. Solo un fragmento voy a leer, de la mitad hacia el final. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, Dios le dijo, tienes una puerta abierta, pero tú tienes poca fuerza. Sin embargo, esta puerta está abierta. ¿Qué significa, hermano? Has guardado mi palabra. Con guardar la palabra de Dios, obtenemos todo el poder del Señor. Entonces podemos hacer que muchas personas entren por la puerta del Evangelio. Podemos hacer que muchas personas reciban la salvación tan grande. Por eso, ¿cuál es el secreto para salir victorioso en la obra de la evangelización? Sí, es cierto, hay que tener el grande amor, pero también, hermanos, hay que llevar la vida santa y piadosa. Es guardando la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia solamente tenía las ganas de predicar el evangelio y ya, no solo tenía las ganas, sino sabía, si de verdad queremos predicar el evangelio, entonces tenemos que limpiarnos. Entonces tenemos que llevar la vida santa, tenemos que llevar de verdad una buena vida cristiana. Si de verdad nosotros queremos predicar el evangelio, entonces tenemos que limpiarnos de nuestros pecados. Imagínense, ellos son muy poquitos. Está diciendo, tienes poca fuerza, significa, eran muy pocos los salvos que ahí estaban. Sin embargo, ellos, ¿qué habrán dicho? Hermanos, tenemos que limpiarnos. Hermanos, todos aquí quieren predicar el evangelio, sí. Entonces tenemos que limpiarnos. Entonces de verdad tenemos que limpiar toda nuestra vida. Entonces de verdad nosotros tenemos que llevar la buena vida cristiana. Entonces todos ellos, aunque eran muy poquitos, pero de verdad Dios les ha dado gran poder. Dios les ha dado gran fuerza. Entonces ellos, hermanos, estarían llevando la costumbre que también
hizo la iglesia primitiva y fue el secreto por el cual también Dios empezó a añadir muchas almas. Vamos a buscar Hechos capítulo 2. Versículo 42. Hechos capítulo 2. Versículo 42. 42, 46 y 47. Tres versículos. 42, 46 y 47. 42, 46 y 47. Vamos a leer juntos tres versículos, hermanos. 42, 46, 47. Los leemos todos juntos, por favor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí aparece este orden, ¿no? Dice el versículo 42. Perseveraban en la doctrina. También perseveraban en la comunión, partimiento del pan y oraciones. Entonces, doctrina, comunión, oración. Pero, hermanos, luego 46, ¿qué dice? Parece igual, ¿no? Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice 47 también. Entonces ellos alababan a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? Dios añadía a los que habían de ser salvos. Quiere decir, si ellos no cumplían estas cosas, Dios nunca podía añadir a los que habían de recibir la salvación. Hermanos, entonces podemos pensarlo así. Si este versículo 42, cada uno de nosotros lo cumple fielmente, si cada uno de nosotros cumple fielmente solo el versículo 42, ¿qué va a pasar? El resultado será el versículo 46. Si yo de verdad, como en el versículo 42, persevero en la palabra, persevero en la comunión y persevero en la oración, luego, hermanos, si todos hacemos eso, ocurrirá lo del versículo 46. Todos juntos con alegría, todos juntos con sencillez de corazón. Y entonces, cuando ya está pasando eso, luego, hermanos, nuestra iglesia será muy notoria. Cuando alguien entre por primera vez, wow, en este lugar de verdad hay mucho amor. Wow, de verdad en este lugar los hermanos, las personas tienen muchísimo amor. Entonces Dios va a empezar a añadir para que las personas reciban la salvación. Hermanos, si no hay, como todos juntos no perseveramos en la alegría y comunión, si todos juntos no perseveramos en esto, entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? Nunca Dios puede añadir a los que han de recibir la salvación. Nunca de verdad Dios podría añadir a los que van a recibir la gracia. Entonces, hermanos, algo bien importante es, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero para que eso pase, ¿cuánto nosotros debemos perseverar? Hermanos, entonces, tres cosas. Hay que perseverar en la palabra, hay que perseverar en la comunión y hay que perseverar en la oración. Tres cosas. Si perseveramos bien en esto, pero todos lo hacemos, hermanos, de verdad se sentirá tan satisfactorio venir a la iglesia para conversar con los hermanos. Hermanos, pensémoslo bien. ¿Alguien todavía viene a la reunión por una obligación religiosa? ¿Alguien todavía viene a la reunión para obtener un beneficio carnal de Dios? Hermanos, para que nosotros podamos compartir con alegría, amor, comunión, hay que perseverar bien en la palabra de Dios. Entonces, estos hermanos, ¿qué era lo que hacían? Hermanos, mire bien, vamos a buscar
en el versículo 46, solo recordando esto, perseverando unánimes cada día. Recordando esto cada día, vamos a buscar Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5, hermanos. Yo lo voy a leer, es un poco largo. Job capítulo 1, versículo 5. Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué debíamos recordar de Hechos 2:46? Cada día. Job está diciendo cuál era su descripción en el versículo 1, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de él mal. ¿Pero por qué? Porque él cada día también estaba perseverando en la oración. Sí, en el tiempo de Job no había Biblia, ¿sí? Entonces, sin embargo, él sí estaba como perseverando en la oración. Cada día, cada día. Pues por hacerlo cada día, él en su propia vida experimentó esto, que Dios le dijo, es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de él mal. Pero entonces Job adquirió estas características con su propio esfuerzo y determinación. No, fue el resultado natural de perseverar todos los días. Por eso, hermanos, nuestro problema es este. Sí, queremos dar mucho amor, eso está bien, pero nosotros también debemos pensar en esto. Para ser este hombre perfecto delante de Dios, recto, temeroso del mal, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿qué es lo que debo hacer? Debo perseverar en la palabra, debo perseverar en la comunión, debo perseverar en la oración. Si yo hago estas tres cosas, entonces será Dios quien me esté limpiando a mí. Si yo hago estas tres cosas, será Dios quien me esté limpiando y yo naturalmente puedo adquirir estas características. Nosotros queremos ser las personas temerosas, amorosas, apartadas del mal, pero con nuestro propio esfuerzo. Así jamás podría hacerlo con nuestra propia determinación. Pero si a pesar de estos errores que tenemos, de verdad cada día estamos perseverando en esta palabra, cuando estamos teniendo la comunión con los hermanos y cada día perseverando en la oración, poco a poco Dios nos está limpiando, nos está limpiando. Entonces, hermanos, cuando los limpios en la iglesia conviven juntos, es normal que haya alegría, es normal que haya sencillez de corazón. Eso es muy natural. Entonces, si ellos ya están conviviendo juntos, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Tiene que añadir a muchas personas a la iglesia. Dios nunca puede añadir a una persona a un lugar donde no hay el amor de Dios. Hermanos, aún puede haber recibido la salvación, pero si no hay amor entre los hermanos, van a pasar años, años y años y nunca la cantidad va a aumentar. Nunca la cantidad se va a aumentar. Pero cuando pocos hermanos se empiezan a amar, empiezan a tener más la comunión, Dios empieza a añadir a muchísimas almas. Entonces, hermanos, ese es nuestro encargo. Claro que nosotros debemos predicar esta palabra con nuestros labios. Eso es obvio, pero bien cargada de amor, junto con los hermanos. Hermanos, es la misma guerra la que nosotros estamos enfrentando, es la misma guerra para sacar las almas de Satanás y llevarlas al Señor. Pero no necesitamos llevar nuestra propia batalla individual y egoísta, sino que todos juntos orando por nuestros invitados, todos juntos orando por nuestros invitados. No solo oro por los míos, sino también tengo que orar por los invitados de los hermanos. También tengo que orar por la situación de los
hermanos, porque si un hermano está en dificultad, está triste, hermanos, ¿por qué nosotros oramos para que ello se restablezca? Sí, es normal, somos carne y queremos que esté bien nuestro hermano en Cristo, obviamente, pero especialmente porque también pedimos que se restablezca para que él pueda predicar con todavía mucho más fuerza. Pensémoslo bien, si en una guerra real con soldados, a los soldados les conviene que entre ellos haya enfermos, todos quisieran, no me cae tan bien, pero quisiera que esté muy sano. ¿Por qué? Es la misma guerra y tenemos que pelearla. No me conviene que el soldado se quede atrás. No me conviene que esté enfermo. Al contrario, me conviene que todos los soldados estén bien sanos, bien fuertes y bien entrenados, porque así podemos ganar. Por eso, si eso es así, cuánto más a los soldados en Cristo, que nosotros amamos con todo el corazón. Es tan conveniente que los hermanos estén bien en sus corazones, que tengan alegría y gozo, porque así podemos predicar con más fuerza. Por eso, hermanos, cada día nosotros debemos estar perseverando en la oración por los hermanos, que el Señor les esté cuidando, les esté animando. Por eso también los hermanos que estamos tristes, que estamos con dificultades, enfermedades, también tenemos que tomar mucha fuerza de Dios para animarnos. Yo soy un soldado. ¿Cómo puedo dejar que mis hermanos estén peleando y yo no? Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos ese pensamiento unánime, unánime, ¿qué significa? Pensamos igual que el Señor. Cuando todos decían y ellos perseveraban unánimes, o sea, un pensamiento era porque era el mismo pensamiento que tenía Dios. Entonces, si esta iglesia tiene el mismo pensamiento que Dios tiene, ¿cuántas almas van a recibir la salvación? Ni siquiera cabríamos en este lugar. Entonces, hermanos, es eso. El secreto para poder predicar bien la palabra de Dios es, has guardado mi palabra. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Entonces, el Señor tiene que añadir a los que han recibido la salvación. Entonces, la obra de la evangelización en la iglesia, todos debemos pensar, esa obra de la evangelización comienza por mí, hermanos. Entonces, pensémoslo bien. Cada día, por eso los salvos estamos leyendo la Biblia, ¿verdad? ¿Sí o no? De lunes a hoy, ni un solo día he fallado, ¿verdad? Ni uno solo. No sé, no sé, pero también de lunes a hoy, ni una sola mañana dejé de orar. Ni una sola noche, a pesar de mi cansancio, me dormí sin orar. No sé, cada quien, ¿no? En su corazón. Entonces, hermanos, si todos hacemos esto cada día de verdad, entonces el Señor sí va a añadir muchas almas. Por eso, nuestra obra de la evangelización comienza por nosotros mismos llevar una buena vida cristiana. ¿Por qué? Porque está diciendo Hechos capítulo 2, versículo 46-47, era muy notorio la fe de ese grupo de la iglesia. Era muy notorio. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todo estaba tan corrompido y la única cosa que había moralmente buena era el judaísmo, pero hasta se veía que ellos también estaban un poco corruptos. Pero cuando vieron a la verdadera iglesia, que estaban teniendo comunión todos juntos, fue muy notorio. Por eso está diciendo Hechos 2:47, ellos tenían el favor de él pueblo. Quiere decir, era demasiado notorio el amor que se tenía. ¿Por qué Dios hizo esto? Hermanos, Dios alumbró a esta iglesia primitiva. Dios la alumbró para que todos los gentiles, todos los que no conocían de la gracia de Dios, vieran el grande amor de Dios a través de ellos. Por eso, ¿cuál es el trabajo de la iglesia de Carmen? Debe mostrar el amor de Cristo a todas las personas de Carmen. En Villahermosa, ¿cuál es el trabajo de la iglesia de Villahermosa? Debe demostrar el amor de Cristo a todos los habitantes de Villahermosa. Hermanos, cuando nosotros de verdad estamos comiendo, trabajando unánimes en alegría y sencillez de corazón, Dios alumbra esta iglesia como si le enfocara un faro para que todos la volteen a ver y digan, este es el verdadero amor de Dios. Aún no está escuchando el seminario, aún no ha leído, nunca ha abierto una Biblia, pero al ver la actitud de los hermanos puede testificar, aquí yo siento el grande amor de Dios. Aún nunca he abierto una Biblia en mi vida, pero solo con entrar y verlos, ver cómo me recibieron, aquí está el grande amor de él, Señor. Entonces, hermanos, eso es lo que nosotros debemos proyectar. Por eso, hermanos, cuando los hermanos entran y sobre todo los que han venido por primera vez, ¿qué piensa? ¿Cómo deberíamos nosotros recibirlo?
¿Cómo? ¿Así? Buenos días, buenos días, buenos días. Mm, mm. ¿Así? Hermanos, dicen, no tiene amor. De verdad, no tiene amor. No, es para ponerse a pensar, de verdad, Cristo vive dentro de mí. Porque yo puedo decir, es que así soy, así nací. No nació de nuevo, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es bien importante. Hermanos, usted mismo, ¿cómo se sentiría si llega a un lugar y todos le saludan con mucho amor? ¿Cómo se sentiría? Si llega a la escuela de sus hijos y todos los maestros, wow, qué bien, qué gusto recibirle así. ¿Cómo se sentiría usted? También, también. Pues nosotros tenemos que ocupar eso como la iglesia de Cristo. Es nuestra arma tan grande saludar bien a los hermanos y sobre todo saludar bien a los que vienen por primera vez. Hermanos, sobre todo, cuando acaba el seminario, ¿qué satisfacción tenemos nosotros? Hermanos, eso es muy importante. Cuando acaba un seminario, ¿qué satisfacción tenemos? Por fin a descansar, ¿no? Ya 6 días juntos, pero ya, hermanos, pensémoslo bien. Vamos a regresar a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Yo lo voy a leer. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Quiere decir, sí, es cierto, este grupo se oponía mucho a la iglesia. Sin embargo, el Señor les dio una promesa. Sigue así y yo haré que ellos se postren a tus pies. ¿Qué significa se postren a tus pies? Ellos van a recibir la salvación. Ellos que se oponen recibirán la salvación. Y efectivamente eso fue lo que ha pasado. Aún ellos se oponían, pero terminaron recibiendo la grande gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermanos, cada día estaba permaneciendo bien, obviamente, como lo hemos aprendido, palabra, comunión, oración, pero sobre todo, ¿qué satisfacción hay cuando una persona recibe la salvación? Hermanos, esto es algo bien interesante. Cuando acaba un seminario, no necesita contestarlo, solo es para meditarlo uno mismo. ¿Qué satisfacción hemos tenido cuando acaba un seminario y el domingo los que escucharon por primera vez vienen testificando que ellos ya entendieron la gracia del perdón de pecados? Hermanos, ¿cuándo fue la última vez en el domingo que vimos eso? Que llegamos a casa orando a Dios. Gracias Dios, porque las almas han entendido esto. Hermanos, una cosa es que nos dé alegría carnal de verlos y otra cosa es la verdadera satisfacción espiritual de agradecerle a Dios porque ha hecho esta gran labor. Porque de alegrarnos a todos nos da alegría, sin duda alguna. Pero el hecho de llegar y darle las gracias a Dios es el hecho de verdad, hay una gran satisfacción porque Dios ha añadido a las almas. Por eso es cierto, muchos nos alegramos, pero sobre todo debemos orar agradeciéndole a Dios porque se ha concluido bien esto. Esto era algo muy característico de la iglesia de Filadelfia, que era tanto su amor que no solamente ellos habrían pedido para que Dios salvara las almas, sino que tan agradecidos ellos estarían al ver que Dios seguía añadiendo las almas. Por eso ellos agradeciendo por los que han recibido la salvación, agradeciéndole a Dios por eso, y eso, ¿qué poder les daba a ellos? El poder de predicar todavía con mucha más fuerza. Por eso, cuando ellos veían que los hermanos se salvaban entendiendo la gracia de Dios, ellos adquirían muchísimo más fuerza, trabajaban mucho más. Por eso es que trabajaron tan duro que hasta los que se oponían han recibido la salvación. Hasta los que se oponían han entendido la gracia de
Dios. Entonces, hermanos, nosotros también debemos pensar en esto. Cuando yo fui a Orizaba por un asunto, ya veníamos manejando y todo eso, pero de repente sonó ambulancia, una ambulancia. Entonces, cuando uno oye una ambulancia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hay que orillarse. Pero nadie se orillaba, nadie. Y solo se escuchaban muchos gritos atrás, muchos. Y la ambulancia venía muy lenta. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? Cuando se iba acercando, toda la ambulancia estaba llena de globos. Y atrás tenía un letrero. Ya me salvé del cáncer. ¿Sí? Un niño ya se había salido de su cáncer y entonces ya la ambulancia lo estaba regresando a su casa sano. Por eso todos estaban aplaudiendo, gritando, todos tocando el claxon. Porque carnalmente un niño se había sanado de su enfermedad. Eso es algo tan natural que le da alegría a las personas, ¿no? Porque esas personas no conocían a esa familia, pero cuando vieron eso, todos empezaban a aplaudir, a gritar y todos muy contentos. Entonces, ¿cuánta satisfacción nos daría ver que un alma ha recibido la salvación tan grande? Nosotros, conociendo que de verdad existe el infierno tan grande, donde ahí, si uno entra, nunca podrá salir y se estará quemando toda la eternidad, de saber que alguien ha entendido la gracia de Dios y se ha librado de ese destino, ¿es solo para que me dé una alegría carnal nada más? No, hermanos, es para que me dé la verdadera satisfacción en Cristo, de decir, tengo que salvar a más almas, tengo que trabajar todavía muchísimo más. ¿Por qué? El hecho de que un alma se salve, imagínense bien, hermanos, todos nosotros estamos preparándonos bien. Una persona llega y recibe la salvación. ¿Eso qué nos tiene que dar a entender? Necesitamos trabajar más. Ya Dios nos demostró salvando a un alma. Entonces, si trabajamos con más fuerza, si nos limpiamos más, Dios añadirá 2 almas, 4, 8 y así empezará a añadir mucho más. Por eso esta iglesia de Filadelfia tendría este incentivo. Ya se salvaron uno, significa Dios trabaja por medio de nosotros. Entonces, tenemos entonces que santificarnos más, tenemos que llevar mejor la vida cristiana para que Dios añada muchísimas más almas. Ellos, ¿hasta cuánto temor tendrían de pelearse entre ellos? ¿Ustedes creen que en la iglesia de Filadelfia se pelearían muy fácil? No. ¿Usted cree que en la iglesia primitiva ellos se pelearían muy fácil? Y dice que ellos preparaban comida, ¿no? Pero aún así no dice que se pelearan, no dice que hubiera insatisfacciones. ¿Por qué? Porque había este temor. Si yo peleo, se arruinará toda la obra de la evangelización. Imagínese, ¿usted podría cargar con esa culpa? Si la obra de evangelización se detiene porque yo abrí mis labios cuando no debía abrirlo, ¿uno podría cargar con esa culpa? ¿Qué tan triste sería? ¿Cuánto me acusaría mi propia conciencia? Por eso ellos con muchísimo temor. Es seguro que habría motivos para pelear, eso es bien seguro. Pero ¿por qué no lo hacían? Si yo peleo, toda esta obra se va a caer. Por eso ellos con ese grande temor, yo no quiero ser responsable de que la obra de Dios se caiga. Ellos, ¿por qué limpiarían su vida? Por lo mismo. Yo no puedo cometer este pecado porque toda la obra de Dios se va a caer. Toda la obra de Dios va a estorbar. Usted ha conocido la historia de Acán, ¿no? Un solo hombre pecó y por ese uno que pecó, Dios hizo que Israel perdiera una guerra contra un pueblo llamado Jai. ¿Por qué? Porque uno ha cometido el pecado y entorpeció a todos. Por eso, en ese tiempo de la iglesia primitiva, de la iglesia de Filadelfia, ¿por qué ellos limpiarían su vida? Es que si yo me ensucio, puedo entorpecer la obra de Dios. Por eso, hermanos, antes de que venga el seminario, ¿solo Dios y los salvos trabajan? No, ahí también viene Satanás con sus personas a molestarnos. Ahí viene Satanás antes de que venga el seminario, a meter un montón de conflictos. ¿Por qué? Él sabe, si la iglesia se divide, si los hermanos se pelean y se juzgan, no va a haber salvos. Él lo sabe muy bien, por eso él de antemano prepara todo esto. Pero ¿cuánto habría luchado la iglesia de Filadelfia para no caer en este error? ¿Cuántas palabras se habrían tenido que comer ellos para no hablarlas, para no entorpecer la obra del Señor? ¿Y cuánto en sus corazones ellos estarían orando? Hermanos, nosotros debemos de pensar bien en esto. Por eso, ese acontecimiento que yo vi en Orizaba de la ambulancia acusó mi propio
corazón. ¿Por qué? Como yo no he tenido esa misma alegría con los que han recibido la salvación. Entonces, hermanos, pensando en esto, el infierno, ¿qué lugar más temible? Sin embargo, Dios nos ha dicho, tienes la puerta abierta para que ellos no entren por ahí. Entonces, de verdad, tomando esta grande responsabilidad de Dios, hermanos, nosotros no somos los que llevamos bien nuestra vida cristiana solo para obtener la bendición carnal. No somos los que llevamos, los que no pecamos para que Dios no nos castigue. Nadie de nosotros debería pensar así, ¿verdad? Yo voy a llevar mi vida cristiana para obtener bendición carnal y que Dios no me castigue. Eso nunca debería de ser así. Yo tengo que llevar bien mi vida cristiana. ¿Para qué? Para que yo tenga más poder de Dios para predicar. Yo de verdad tengo que llevar bien mi vida ante el Señor. ¿Por qué? Para poder predicar con más fuerza. Yo de verdad debo perseverar más en la doctrina de la Biblia. ¿Por qué? Para tener más conocimiento para predicarle a las almas. Hermanos, ¿solo el predicador debe tener conocimiento bíblico? No, hermanos, no. Por eso estamos aprendiendo muchas veces, muchas veces. ¿Para qué? Para que todos nosotros, teniendo este conocimiento, podamos predicar con muchísima más fuerza, trayendo a todas las almas. Hermanos, entonces, esto de perseverar en la doctrina, perseverar en la oración, de verdad es de suma importancia para poder predicar bien el evangelio. Aún nosotros tenemos mucho deseo de predicar, ¿no? Todos nosotros tenemos seres amados que todavía no han entendido la gracia de Dios. Tenemos conocidos que todavía no han creído y aceptado la gracia del Señor. Son muy duros, como este grupo de personas, ¿no? Son muy duros. Pero el Señor está dando una promesa. Si tú de verdad sigues así, haré que ellos se postren a tus pies. Significa, hasta esas personas que son tan duras van a poder recibir la salvación tan grande. Depende mucho de qué tanto personalmente estemos perseverando. Depende mucho de qué tanto estemos limpiando nuestra propia vida. Hermanos, por eso, si le tenemos un grande amor a Dios, si le tenemos el grande amor hacia los hermanos, debemos estar limpiando muchísimo nuestra vida. Debemos estar santificándonos cada día más. Debemos estar perseverando en la oración, en la palabra, y también nosotros debemos perseverar en la comunión. Por eso, hermanos, sinceramente, sinceramente, pensemos esto. La oruga y la mariposa. Podemos pensarlo. Realmente son el mismo ser. La oruga pasó a ser la mariposa. Podemos pensar desde este punto de vista. Es el mismo ser. Sin embargo, ¿cuál es la grande diferencia? Hubo una transformación. Hermanos, pensemos bien en algo. La oruga puede tener el conocimiento de lo que es volar. Puede tener el conocimiento de lo que es comer polen. Sin embargo, ella misma puede reflejar estas cosas. No es así. Puede ver a las mariposas volar y decir, una mariposa es la que vuela, una mariposa es la que come polen. Pero si ella misma no ha experimentado esto, ¿de qué sirve? ¿A qué me refiero con esto? Hermanos, podemos decir, sí, Cristo ya pagó todos mis pecados. Sin embargo, Cristo ya pagó todos mis pecados. ¿Sigue aquí o ya bajó aquí? ¿Sigue aquí? ¿Cristo ya pagó todos mis pecados? Hermanos, debe pensarlo bien. ¿De verdad ha recibido la salvación? Una oruga dice, yo soy mariposa. Yo soy mariposa porque yo sé que las mariposas vuelan. ¿Qué pensaría uno de eso? Pero tú misma has volado. Así también. Yo sé que Cristo ya perdonó todos mis pecados. Pero Santiago está diciendo, es que la fe sin obras está muerta. Entonces, si no persevera en la iglesia, si no persevera en la doctrina, si no persevera en la comunión, quiere decir, ese Cristo que ha perdonado mis pecados está aquí, no ha bajado aquí. Hermanos, pues eso es bien importante, bien importante. Hermanos, ¿por qué nuestra iglesia generalmente tiende a preparar muchos seminarios? ¿Por qué será? Hermanos, bien importante, a todos los hermanos les tiene que quedar bien claro este concepto. El seminario es eso. Cristo murió por mis pecados, que está aquí, termine aquí dentro del corazón. ¿Por qué? A lo mejor debemos pensarlo, hermanos, de verdad, es para recapacitar mucho en esto. ¿Cuál es una de las características de las enfermedades más peligrosas? ¿Saben qué es?
no da dolor, no da señales graves al principio y tienden a ser enfermedades muy letales después. Hermanos, así también. No sentir dolor cuando uno comete el pecado. No sentir este amor por no permanecer en la iglesia son señales muy fuertes. Son muy fuertes de que Dios nos está diciendo, posiblemente si tú mueres, no vas a entrar a ese reino del que tanto hablas. Esto da mucho temor, ¿no? Pero son señales muy claras. Yo no tengo amor por la iglesia. De verdad, no tengo amor por predicar. Sí vengo, pero así. No tengo tanto amor por los hermanos. Hermanos, una alerta roja, ahí está. Donde el Señor dice, cuidado, cuidado, porque estas señales son de alguien que no ha entendido la gracia de Dios. Alguien que cancela muy fácil la iglesia. Solo tengo dificultades, por eso no vengo, no vengo, no vengo. ¿Usted cree que la iglesia de Filadelfia no tendría dificultades? Haz un montón que tendría. Ellos hasta tenían un grupo opositor contra ellos. Nosotros no tenemos ese grupo, ¿verdad? O sea, no hay un grupo que esté directamente contra nosotros ahí molestándonos todo el tiempo, pero ellos sí lo tenían. Hermanos, sin quiere decir, ellos no cancelaban las reuniones por cualquier cosa. Ellos no cancelaban las reuniones por cualquier cosa, sino de verdad ellos permanecían fielmente. Hermanos, ¿por qué se les molesta a veces, ocupo esta palabra, por qué se les molesta mucho a los hermanos sobre esto? Hay que venir a la iglesia, hay que venir al seminario, hay que hacer esto, hermanos, hay que trabajar juntos, vamos a comer juntos, vamos así. ¿Por qué se les molesta mucho a los hermanos? ¿Para qué? Asimismo examinen su propio corazón. ¿Por qué a mí no me gusta hacer estas cosas? ¿Por qué no tengo alegría? ¿Por qué no tengo esto en mi corazón? Si yo sé que Cristo murió por mis pecados, pero ¿por qué mi vida no manifiesta esto? Hermanos, es de suma importancia. Ellos primero checaron su propia fe, checaron su propia fe y checando su propia fe, todos ellos pudieron tener un corazón unánime, pudieron tener un pensamiento unánime. Hermanos, nosotros tenemos pensamientos totalmente diferentes, pero ¿qué es lo que nos debe unir? Hermanos, vamos a buscar Judas, ¿sí? Es un libro anterior a Apocalipsis. Versículo 3, solo tiene un capítulo. Judas, versículo 3. Vamos a leerlo juntos, por favor. Judas, versículo 3, lo leemos juntos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, mire bien, está diciendo aquí, versículo 3, nuestra común salvación. Hermanos, todos nosotros tenemos un pensamiento diferente, pero ¿qué es lo que tenemos en común realmente? La fe de haber recibido la salvación. Es por eso, cuando uno tiene la fe de haber recibido la salvación, tengo mi pensamiento, la otra persona tiene su pensamiento, pero tiene esta misma fe, los dos desecharán sus pensamientos para enfocarse en su misma fe. Hermanos, piénselo bien. ¿Cuánto anhelo tienen ustedes ahora mismo sobre el hecho de que al morir uno puede entrar al cielo? Todos tenemos ese grande anhelo, pero es cierto, hay que pensar. Yo tengo esta común salvación. Yo he recibido de verdad esta salvación, hermanos. Eso hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque cuando uno soluciona ese problema, ¿cuál es el resultado natural? Va a combatir, va a contender ardientemente por la fe. ¿Por qué dice ardientemente? Con mucha pasión. ¿Por qué ardientemente? No habrá excusa, sino con mucha pasión va a perseverar en la doctrina. Con mucha pasión va a perseverar en la iglesia. Con mucha pasión va a perseverar en la
oración. Y a pesar de todas las dificultades que le vengan, con muchísima pasión, entonces va a seguir soportándolo todo. Por eso, hermanos, aquí no es el grupo donde uno se viene a distraer mentalmente diciendo, me siento paz cuando vengo. No es así. Somos el grupo que debe tener la misma fe y que está contendiendo ardientemente por esta fe. Por eso, hermanos, cuánto ardor de Dios hay en mi corazón, cuánto fuego, con cuánto fuego está ardiendo el amor de Dios dentro de mi corazón. Hermanos, eso es bien importante. No importa cuánto frío haya, sino que yo estoy cerca de ese fuego de Dios, nunca podría yo enfriarme. Hermanos, más cerca estoy del grande amor de Dios, puedo combatir, puedo contender ardientemente por esa fe. Hermanos, eso es lo que ha hecho la iglesia de Filadelfia. Ha contendido ardientemente. Vio que había la puerta abierta del evangelio. Ellos vieron que Dios les dijo, tienes la puerta abierta. Entonces ellos con mucho ardor en su corazón, ardientemente han entrado y han metido a una gran cantidad. Hermanos, esta del siglo XVIII, siglo XIX, es la época donde más se ha predicado el evangelio, porque ellos contendían ardientemente por la fe. Ellos tenían problemas personales, ellos tenían problemas laborales, ellos tenían problemas de salud. Pero esa común fe, ¿qué hizo? Orando unos por otros, orando unos por otros. Tú tienes problemas de salud y yo gozo de buena salud. Entonces, orando unos por otros, yo puedo suplir lo que tú vas a hacer. Tú tienes problemas familiares, yo ahora no. Por eso yo puedo suplir lo que tú vas a hacer. Por eso todos juntos como un equipo supliéndose unos por otros. A lo mejor tú no puedes apoyar por algún tipo de situación física, pero yo sí puedo hacerlo. Entonces solo te pido, ora por mí. Solo te pido, ora con mucha fuerza. Hermanos, el apóstol Pablo y Timoteo, sabemos bien, ¿verdad? Ellos juntos, apóstol Pablo y Timoteo. Hermanos, el apóstol Pablo ya casi un anciano y Timoteo un jovencito. Pero ¿por qué Dios los ha unido? Hermanos, pensémoslo bien. A lo mejor al apóstol Pablo le convenía alguien más maduro y experimentado, ¿no? Y a Timoteo a lo mejor le convenía alguien que no fuera tan grande. Pero ¿por qué Dios los ha unido? Es una perfecta sombra y reflejo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ambos pudieron complementarse y Dios los ocupó para abrir una cantidad de iglesias. Por eso, en esa iglesia de Carmen de Villa también está pasando lo mismo, ¿no? Puede haber el grupo de los ya adultos y puede haber el grupo de los muy jóvenes también. Entonces, ambos tienen que complementarse porque tenemos la misma fe. Por eso, juntos debemos contender ardientemente por la fe. Ayer, en el retiro de jóvenes, el pastor Tito nos regañó muy fuerte al final. De verdad, yo también sentí ese regaño para mí. Yo soy totalmente un inmaduro que no hace nada realmente. Por eso sentí realmente el regaño de Dios hacia mí, hermanos. Entonces me hizo pensar en esto. El grupo de jóvenes sí tiene que trabajar más, ¿sí o no? Sí, en Carmen y en Villa tiene que trabajar más. Tiene que trabajar más. Por eso, antes de cada seminario, ¿qué tiene que hacer este grupo de los jóvenes? Tienen que salir a repartir invitaciones. Tienen que salir a repartir invitaciones. Hermanos, algo bien importante. Yo, no, así, platicando con los jóvenes, todos tienen el deseo de predicar la palabra. Todos, hermanos. Ayer platiqué con los jóvenes de nuestra iglesia, Carmen. Todos tienen esta fe ardiendo, tienen la fe ardiendo y ellos me dijeron, yo quiero trabajar más para la obra de Dios, yo de verdad quiero trabajar más por el Señor, yo de verdad quiero limpiar más mi vida para Él, Señor. Entonces eso, claro, ha movido mucho mi corazón. Ahora solo tengo una preocupación, lo diré sinceramente, tus padres, hermano, piénselo bien, tu hijo le dice, yo voy a salir a repartir invitaciones. Padre, madre, tutor, abuelito, ¿qué tiene que hacer? Estorbarle. ¿Cómo crees? Esto eres muy chico para hacer esto. ¿Así? No.
Hijo, estás tan cansado. Ya no, hoy no vayas a la iglesia, mejor ve a descansar. Hermanos, sus hijos tienen este anhelo. Por eso les pido a sus papás, hermano, no intervenga en este anhelo, sino al contrario, impúlselos, motívelos, porque si ellos viven para el Señor, trabajarán mucho más de lo que nosotros trabajamos. Usted anima a sus hijos a seguir permaneciendo en la iglesia, a sus nietos, sobrinos, los está animando mucho, este grupo va a crecer. Yo ayer vi en ellos ese corazón ardiendo que tenían. Por eso ahora tengo un temor, que este ardor no se apague, sino los adultos, ¿qué tenemos que hacer? Impulsarlo, impulsarlo. Hijo, sí, tú eres mi hijo, te amo, ¿no? Pero tienes que vivir para Él, Señor, pero tienes que vivir para la gloria de Dios. Hermanos, por eso los padres no tienen que ser como el apóstol Pedro hacia Jesús. Señor, piensa en ti tantito, ¿cómo vas a exponerte a esto? No, hijo, tú eres del Señor. Padre, con su propia fuerza, ¿cómo puede cuidar a su hijo? Pero Dios, teniendo todo el poder, ¿cómo cuidará de sus hijos? Por eso sus hijos cumplen con la labor de Dios. Dios se encargará de la vida de ellos. Dios mismo los va a cuidar. Por eso, hermanos, les pido mucho también. Sí, los jóvenes de Villa no pueden participar, están muy lejos, pero juntos estos grupos de jóvenes tenemos que trabajar. Por eso, ese papel de Timoteo y papel del apóstol Pablo como un grupo de adulto, quiere decir con más sabiduría, experiencia, madurez en la vida y sobre todo con mucha oración, con mucha oración. Por eso ese Timoteo, siendo tan joven, trabajando con el apóstol Pablo, tan anciano, abrieron una gran cantidad de iglesias. Por eso es el reflejo de nosotros. Por eso alguien no debe sentirse como impotente. Yo tengo ya mucha edad, tengo este problema, ya no puedo trabajar bien. Y los otros, yo soy todavía muy joven, no puedo trabajar bien. El Señor nos ha unido en esta iglesia para trabajar juntos, porque podemos suplir las faltas de los otros y trabajar como un solo equipo, donde los que físicamente ya no pueden trabajar físicamente, ¿qué tienen que hacer? Orar demasiado, estar orando. ¿Eso es algo que debe menospreciarse? Jamás. Ellos son como el motor de la oración de la iglesia. Y los que todavía tienen la capacidad física, hay que trabajar hasta el cansancio humano y experimentar Isaías capítulo 40, ¿no? Él da esfuerzo al cansado, Él da esfuerzo al cansado, pero para recibir ese esfuerzo de Dios, primero debo cansar mis fuerzas carnales para luego recibir toda la fuerza y poder de Dios. Haciendo esto, ¿cómo el Señor no habría de añadir almas? ¿Cómo el Señor no habría de hacer que las personas reciban la salvación? Por eso, hermanos, todos aquí en la iglesia de Carmen, en la iglesia de Villa, tenemos el papel fundamental e importante que debemos guardar. Si yo persevero en la palabra, si yo persevero en la comunión, si persevero en la oración, si limpio mi vida, habrá mucho amor en esta iglesia. Y entonces Dios va a añadir a todas las almas. Ese es nuestro grande trabajo. Por eso, sin importar mi capacidad física, puedo leer la Biblia. Sin importar mi capacidad física, puedo participar en la iglesia. Sin importar eso, son cosas que Dios nos ha dicho. Persevera en lo que todo el mundo puede hacer. Persevera en esto que todos pueden hacer. Y el Señor se encargará de suplir el poder. Hermanos, por eso algo bien importante es, el Señor ya nos dio esa puerta abierta. Significa la oportunidad para que muchas almas reciban la salvación. Entonces, hermanos, nosotros en la iglesia de Villahermosa, los primeros días de octubre vamos a tener el seminario. La siguiente semana vamos a tener el seminario aquí en Ciudad del Carmen. Entonces, hermanos, primero que nada, ¿usted va a participar en este seminario? O sea, por lo menos mínimo va a ser la cantidad de ahorita, hermanos, con mucho esfuerzo, con mucha pasión. Entonces, Satanás pondrá obstáculo o no, pero sin importar qué obstáculo haya, si este corazón está ardiendo, este fuego quemará todo el obstáculo que haya. Puede ser un fuego tan fuerte y abrasador que así Satanás ponga una muralla. Es tan fuerte este fuego que hay dentro de mí que consumirá todo tipo de obstáculo. Por eso no importa lo que Satanás ponga, si este fuego está ardiendo, quemará todo lo que se interponga para participar bien en esta obra. Hermanos, también nosotros debemos estar perseverando cada día en oración por estos
seminarios, por estos seminarios. Y también hay que estar invitando mucho a las almas. Hay que estar invitando mucho a las almas perdidas. Hermanos, porque nosotros al final podemos ver, Dios está con nosotros. ¿Cuál es la prueba? Ha añadido almas a la iglesia. Estas han entendido la gracia de Dios, entonces eso nos animará a ocupar muchísimo más la fuerza de Él, Señor. Por eso todos los salvos debemos sentir esa satisfacción. Y también, hermanos, para los hermanos así congregantes, hermanos, todavía en su corazón no hay esta seguridad de salvación, también tiene que participar en el seminario para que pueda resolver eso. ¿Por qué? Si yo sé que Cristo murió en la cruz, ¿por qué no manifiesto esas obras de sacrificarme, hermanos? Entonces hay que participar en este seminario para confirmar esto. Y también otra cosa, aún ya recibió la salvación, pero su corazón está desanimado. Dios ocupa el seminario para recordar nuestro primer amor. Y eso otra vez va a impulsar nuestro fuego dentro de nosotros. Por eso los seminarios son el tiempo de un avivamiento, porque es donde podemos ver más el poder de Dios, con las almas que recibieron la salvación, con los hermanos que confirmaron su fe, con los hermanos que se levantarán de sus caídas recordando el primer amor. Por eso es el tiempo de avivamiento, hermanos, pero para que esto sea efectivo, de antemano se requiere su oración por las almas nuevas y por usted mismo. Señor, estoy triste. Señor, no tengo ganas de trabajar. ¿Qué es lo que me pasa? Orando mucho, hay que venir al seminario. Ahí el Señor contestará. Señor, tú sabes que no tengo amor, tú sabes que no tengo esto. En el seminario el Señor contestará, hermanos. Por eso nos ha dejado esta puerta abierta. Hay que aprovecharla bien. Vamos a regresar ya por último. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, yo lo voy a leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Es la promesa. Un día esta puerta se va a cerrar. Un día esta puerta se va a cerrar. Cuando ocurra lo que se llama el rapto o arrebatamiento. Se va a cerrar. Pero el Señor aquí nos está dando esta promesa. Los que han entendido esta gracia de Dios, hermanos, son guardados de este tiempo de dificultad. Quiere decir, son arrebatados, son llevados con el Señor. Por eso, hermanos, esa es nuestra más grande esperanza. Aún vivimos en un mundo difícil y terrible, solo debemos predicar el Evangelio con mucha fuerza. Un día el Señor volverá por nosotros y seremos arrebatados. Los salvos que vivan en este tiempo será arrebatado con el Señor. Pero hermanos, nosotros tenemos una fe, ¿no? De que este tiempo será muy pronto. ¿Usted tiene esa fe de que el Señor vendrá pronto? Hermanos, entonces, ¿eso a qué nos anima? A que todos entren por esta puerta. Nos anima, sabiendo que el Señor viene pronto, que tanta urgencia por meter a todas las almas por esta puerta. Entonces, hermanos, aprovechemos los tiempos de el testimonio para pedir por nuestros invitados, para explicar nuestra lucha espiritual y, hermanos, orando todos juntos para que cuando viene el seminario muchas almas reciban la salvación, muchos hermanos sus corazones sean calentados y todos juntos a trabajar para el siguiente seminario, porque el tiempo ya es muy breve. Hermanos, ¿usted sabe el significado de Maranata? Cristo viene pronto, ¿sí? Cristo viene pronto. La iglesia de Corinto así se saludaba para exhortarse unos a otros. Cristo viene pronto, entonces tenemos que trabajar más duro. Así también, hermanos, Cristo viene pronto, por eso nosotros tenemos que trabajar con muchísima más fuerza. ¿Me expliqué bien, hermanos? Más o menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, hermanos, espero que
meditando esta palabra, todos podamos participar juntos. Y también recuerde bien, hoy vamos a comer todos juntos y después habrá el tiempo de el testimonio. Por eso, voluntariamente, hermanos, ¿sí? Voluntariamente. Entonces, espero, sí, el deseo es que todo se pueda quedar, pero solo voluntariamente. Los que de verdad quieran ayuda en su lucha espiritual, puede quedarse, ¿sí? Los que quieran pedir por sus invitados, puede quedarse. ¿Me expliqué bien, hermanos? Entonces, vamos a orar juntos para terminar. Amado Señor nuestro, te damos muchísimas gracias de que nos has permitido este precioso tiempo para estar aprendiendo juntos de tu palabra. Hoy por medio de la iglesia de Filadelfia hemos aprendido el amor tan grande que nosotros debemos manifestar en cada uno de nosotros. Ayúdanos a que podamos llevar una vida limpia delante de ti para luego nosotros predicar con muchísima más fuerza. Por favor, haz notorio el amor de las iglesias de Carmen y de Villa para que todas las personas puedan venir y escuchar el seminario. Te agradecemos porque a pesar de que nosotros todavía cometemos muchas equivocaciones, siempre has estado con nosotros y siempre nos has estado ayudando. Aún en medio de las dificultades y problemas, podemos sentir tu poderosa mano que está con nosotros. Por favor, que este fuego de la fe ardiendo dentro de nosotros se pueda avivar todavía más para trabajar más para tu preciosa obra. Adultos y jóvenes, ocúpalos de una manera muy preciosa para que ellos puedan seguir trabajando para tu grande obra. Todo esto, amado Dios, lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor y luego los anuncios finales. Cuídense mucho, hermanos de la iglesia de Villahermosa, que estén muy bien. Nos vemos pronto. Bye. A ver aquí. Ahí, aunque no podemos ver, solo salude aquí. Sí, sí, aquí. Bien.